Hoy estamos hablando de la esclerosis múltiple, vamos a averiguar de qué se trata. Primero, empezamos por el principio. Fuimos a consultar al doctor Xavier Montalbán, que es especialista en neuroinmunología de la Clínica de Barcelona, y esto nos cuenta. La esclerosis múltiple es una enfermedad que a veces la etiquetamos como o la denominamos como el camaleón de la patología neurológica, ¿verdad? Porque es capaz de adoptar diferentes formas clínicas y nos puede confundir. Y de hecho hay varias formas clínicas. En resumen, o de forma simplista, yo diría que hay dos formas clínicas. Una forma que cursa en brotes, lo que llamamos brotes, episodios de inflamación, donde el paciente tiene un déficit, a lo mejor no ve bien de un ojo, a lo mejor no puede andar. Y hay otra forma que es la forma progresiva, ¿no? Donde de forma lenta va aumentando la discapacidad física del paciente, ¿no? Estas dos formas yo creo que son las esenciales. Mire, la esclerosis múltiple durante 100 años no tuvimos ningún tratamiento. Hemos tenido durante 15 años varios fármacos que han sido parcialmente efectivos, y ahora desde hace, pues mire, 4 años diría yo, estamos teniendo fármacos muy poderosos, ¿no? Fármacos que disminuyen de una forma muy importante el fenómeno inflamatorio característico de la enfermedad. Cuente que en esta enfermedad hay inflamación del cerebro y de la médula, ¿no? Del sistema nervioso central. Y ahora mismo tenemos un potencial terapéutico, sobre todo atacando este fenómeno inflamatorio, muy importante. Pero ahora mismo no solamente estamos mejorando la sintomatología de la enfermedad, sino que estamos modificando de forma positiva la evolución, la historia natural de la enfermedad. Los pacientes están mejor ahora que no estaban hace unos años, cuando no disponíamos de tratamientos efectivos. Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a personas jóvenes. Jóvenes quiere decir pues entre 25 y 35 años. Es una edad donde el paciente acaba, o la persona acaba de terminar una carrera, quizá está pensando en casarse o en tener niños, etcétera, etcétera. El paciente, si no es mayor de edad, evidentemente se involucra a la familia, por supuesto, y si el paciente es mayor de edad, también se intenta involucrar a la familia, porque tiene unas consecuencias importantes, no solamente para el paciente, sino para su entorno más inmediato, ¿no? Para su pareja, para sus padres, etcétera. O sea, es un sentarse y meditar acerca del futuro, ¿no? De una nueva organización del futuro. Quizá no haga falta, quizá no se tiene que modificar nada, pero desde luego se han de tener en cuenta una serie de factores. En la actualidad tenemos fármacos muy eficaces, algunos de ellos como el anticuerpo monoclonal natalizumab, que es realmente muy eficaz, con una disminución en el número de brotes del 68% y una disminución en la progresión de la discapacidad de un 42%, y de hecho prácticamente limpia la resonancia magnética de nuevas lesiones, ¿no? Este sería uno de los fármacos que podemos utilizar hoy en día en Europa, en Estados Unidos y aquí también en Latinoamérica. Y además hay una serie de fármacos que están en fase de experimentación muy avanzada ya, algunos de ellos, que también presentan una eficacia realmente muy alta, ¿no? Estamos entrando en una nueva dimensión en cuanto a la dimensión, para la redundancia, del efecto del tratamiento. Bueno, de lo más interesante escuchar al doctor Montalbán, porque nos habla de avances que son muy pero muy significativos para aquellos que padecen esta enfermedad. Una pregunta, ¿esto es un proceso degenerativo? Lo que ocurre es que las neuronas están rodeadas por una sustancia grasosa que se llama mielina. Esta sustancia permite que la conducción del impulso, que la información pase de un lugar a otro de manera rápida y normal, o que llegue al cerebro de manera rápida y normal. Esta enfermedad genera una inflamación de esa mielina con placas especiales dentro del cerebro que hacen que la información no se transmita adecuadamente. Con lo cual, y como puede aparecer en cualquier parte del cerebro... Con lo cual, los órganos que están siendo afectados pueden ser distintos en cada persona. Claro, los síntomas pueden ser o auditivos, o visuales, o motores, o sensoriales, depende de en qué parte del cerebro y la médula espinal se afecte. Es una enfermedad progresiva, que como dijo el doctor Montalbán, hay personas que no saben por qué tienen una evolución benigna y otras una evolución, digamos, muy progresiva, pero la medicación lo que hace es esto, es evitar la inflamación para evitar nuevos brotes y que los periodos que no tengan estos brotes sean cada vez más largos y mayores. Bueno, muy interesante. ¿Cómo detectamos esta enfermedad? ¿Qué estudios nos realizamos para saber si efectivamente lo que nos está pasando tiene que ver con un diagnóstico de esclerosis múltiple? Básicamente, como decía el doctor, hay que sospecharla clínicamente. Y la clínica
es el primer punto diagnóstico, digamos. Si yo tengo una clínica de un síntoma y después tengo otro que nada que ver y otro que nada que ver, puede aparecer como un posibilidad de diagnóstico. Y hay como 3 grandes estudios que se hacen. Uno es la resonancia magnética. Ahí veíamos en pantalla, si ponemos la resonancia, ese es un corte de un cerebro, eso es un dibujo, y ahí vemos esos puntos blancos que se ven, son lo que se llaman placas, que son los lugares donde hay desmielinización, donde está la inflamación correspondiente, y eso es lo que se puede ver en la resonancia. El otro estudio que se puede hacer para ver esto es una punción lumbar, que es sacar líquido cefalorraquídeo. Ahí estamos, ver cómo es el proceso. Hay que acostar a la persona de costado, hay que pinchar. Esto se hace con anestesia, no duele. Lo mismo que se hace cuando se sospecha de una meningitis, ¿no? Exactamente el mismo estudio. Y se hace un estudio de ciertas proteínas que están en ese líquido para poder ver si hay o no una probabilidad diagnóstica de la esclerosis múltiple. Y la otra cosa que se puede hacer para ver cómo está es un estudio que se llama potenciales evocados. ¿Qué significa eso? Generar estímulos externos de la persona al mismo tiempo que se hace un electroencefalograma, de manera tal de poder evaluar cómo está la transmisión de los impulsos desde el exterior hacia el interior. Por ejemplo, auditivos, visuales o sensoriales. Entonces eso se hace unas gráficas que ahí vemos que son unas gráficas especiales y se ve cómo repercute. Son estímulos permanentes, no es solamente un sonido, es por ejemplo un sonido que se reitera y eso hace que se vaya midiendo en el cerebro cómo es la repercusión. Y uno va viendo si el impulso llega tarde, no llega tarde, si tarda más, si tarda menos, y eso genera una serie de conclusiones que permiten saber si hay o no una esclerosis múltiple. Bueno, lo importante es que para eso están los neurólogos y gracias a Dios son ellos los que entienden los estudios. Pero como bien iniciaba su relato el doctor Berman, decía, esto comienza el diagnóstico con una buena clínica. La buena clínica no llega nunca si nosotros no vamos al médico, si nosotros no empezamos a dar cuenta de que algo sentimos que empieza a funcionar no del todo bien. Este autorreconocimiento de que algo evidentemente no está funcionando como nosotros pensamos que debería. Esto, y después el diagnóstico precoz, de acuerdo a lo que nos decía el doctor Montalbán, es fundamental porque hoy en día existen estos fármacos que pueden desinflamar esto y pueden retrasar la enfermedad muchísimo. Hay que diferenciar lo que es el tratamiento del momento del brote que el tratamiento para evitar que el brote reaparezca. En el momento del brote se utilizan, además de ciertos fármacos, se utilizan mucho los corticoides también, porque eso es el mejor antiinflamatorio. Después están los fármacos para evitar el rebrote, en el periodo de remisión. Entonces ahí vienen... la esclerosis múltiple tiene estos periodos de remisión. Claro, puede evolucionar con lo que se llama remisiones y brotes, así, en forma oscilante. Y lo que tratamos de hacer es evitar que los brotes reaparezcan. Por eso hay medicamentos específicos para eso. ¿De acuerdo? Bueno, hablamos de que la esclerosis múltiple es una enfermedad que puede afectar al adulto joven. En general se da la mayor cantidad de casos entre los 25 y los 35 años, en un momento de mucha proyección en la vida, y por eso es que un diagnóstico de este tipo genera muchísima angustia y mucho impacto en el paciente. Pero la gran pregunta es, ¿nuestro hijo, el menor de edad, el pequeño, puede padecer esclerosis múltiple? Hay casos de esclerosis múltiple, sobre todo se dice pediátrica, a los menores de 18 años, en general se ve en la adolescencia, y sí, es un gran desafío diagnóstico. La esclerosis múltiple en un adulto, en un chico es el doble de desafío. ¿Por qué? Porque los pediatras no tenemos conciencia de que esta enfermedad puede estar presente. Y además que muchas veces se llega al diagnóstico descartando otras enfermedades. Entonces lleva mucho tiempo. La verdad es que se retrasa bastante el diagnóstico. En el adulto también, Y en el adulto también. Por eso uno tiene que estar atento a estos síntomas, como bien mencionaba Guido, de, bueno, hay dos cosas que están funcionando mal al mismo tiempo. Bueno, esto me hace sospechar de... Y enseguida consultar con el neurólogo, que es el especialista, como para empezar a hacer los estudios correspondientes. En general es una enfermedad que se ve más en mujeres, en una relación de 3:1, para los chicos 2:1 para los adultos. Tiene muchísima cantidad de síntomas, puede empezar síntomas
motores, entonces uno lo confunde, tal vez va al traumatólogo o va a algún otro especialista pensando que tiene un problema en la marcha o que tiene pie plano, ¿sí? Y es lo que hace el retraso del diagnóstico, ¿sí? El no ver toda la clínica junta a veces y el no juntar todos esos síntomas aislados hace que se pueda llegar a retrasar. Aparte, cada paciente puede tener síntomas distintos, con lo cual no es de fácil identificación. También se presenta con brotes y con remisiones. En general estas crisis no son tan severas como puede tener el adulto. ¿Sí? Y después tenemos todo el tema de la medicación, que como bien decía el doctor Montalbán, es muy buena. Hay que ver determinada medicación con el tema de los chicos si está aprobado o no. Y el tema de los estudios. Recordemos que hacer un estudio con medicación en chicos es muy dificultoso. Es más complejo, obviamente. Es más complejo, tenemos que poner a nuestros hijos, tiene que estar aprobado por el ANMAT, tiene que estar aprobado por un comité de ética y todo eso lleva mucho tiempo. Así que, bueno, es otra No es tan sencillo, es un capítulo independiente. Bueno, como no es tan sencillo en general el ser diagnosticado de una enfermedad que nos puede afectar el resto de nuestras vidas, no es sencillo para nadie, no es sencillo para quien recibe este diagnóstico ni tampoco lo es para la familia. Así que en un ratito estaremos hablando con nuestra psicóloga respecto a cómo encarar esta situación. ¿Cómo se hace frente a un diagnóstico de este tipo cuando estamos hablando de adultos que tienen toda una vida por delante o niños que no imaginan jamás que su vida puede estar o tiene que ser modificada a partir de ese instante? ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, que es empezar un tratamiento que no imaginaban siquiera que podían empezar. ¿Qué hacer con estos niños? ¿Qué hacer con los adultos? ¿Qué hacer con la familia? De eso estaremos hablando después de la pausa. También estará con nosotros el doctor Orlando García, que es jefe del área de esclerosis múltiple del Hospital Ramos Mejía, que seguramente tendrá muchísimo que aportar. Así que no se lo pueden perder. Ya venimos. ¿Sabías que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, neurodegenerativa y crónica del sistema nervioso central? Por el momento, se considera que no tiene cura, aunque existe medicación eficaz. Las causas exactas son desconocidas. Puede presentar una serie de síntomas que aparecen en brotes o que progresan lentamente a lo largo del tiempo. Se cree que en su génesis actúan mecanismos autoinmunes.